¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Estamos a una semana de recibir el famoso Bono 14, una prestación que reciben, como sabemos, los trabajadores en relación de dependencia desde hace 25 años. ¿Pero qué implica para la economía del país, para los trabajadores, para los mismos usuarios este pago? Hoy nos acompañan representantes del Ministerio de Trabajo, también estarán presentes representantes de la Cámara de Comercio y de la Procuraduría de los Derechos Humanos para hablar acerca de todas las aristas de este tema. Insistimos, esto tiene que ver con la reactivación de la economía en este tramo del año. Bienvenidos a Desafíos. Era el 2 de julio de 1992 cuando el Congreso de la República, durante el gobierno de Serrano Elías, emitió el decreto 4292 que creaba el Bono 14 y representaba un sueldo extra. Esta nueva bonificación sustituyó al decreto legislativo 5790 de la Ley de Compensación Económica por Tiempo de Servicio, aprobada el 4 de octubre de 1990 y que consistía en un pago al trabajador en caso de despido. En ese entonces, sindicatos y el ministro de Trabajo, Mario Solórzano, lamentaron la derogación de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio. El ministerio no tuvo ninguna participación en la derogación, pues consideró que era un logro del sector laboral guatemalteco. Sin embargo, el nuevo decreto también benefició a los trabajadores. El Bono 14 se estableció con carácter obligatorio, tanto para el sector privado como público. Es una prestación adicional e independiente del aguinaldo. Debe pagarse durante la primera quincena de julio. En aquel entonces, la ley del Bono 14 fue declarada de urgencia nacional y aprobada en una sola lectura con el voto favorable de más de las 2/3 partes del Congreso. Además, entró en vigencia y en vigor el mismo día de su aprobación, ya que fue publicada en el Diario de Centroamérica ese 2 de julio. Hoy en día es considerado un incentivo a la economía, ya que muchos comercios basan su publicidad en el Bono 14, mientras los empleados buscan la mejor manera de invertirlo. Esto a pesar de que, según autoridades, cada vez menos trabajadores lo reciben. Operativos, recomendaciones y ofertas son conocidos durante estos días, todo en búsqueda de que las personas lo utilicen de la mejor manera y que el pago se haga de forma eficiente. Para Desafíos, Mónica Obando. Quiero presentarles a Carlos Sandoval, él es el inspector del Ministerio de Trabajo, a quien le damos la bienvenida. Carlos, gracias por acompañarnos. Y aunque todos sabemos muy bien de qué se trata el Bono 14, pero sería bueno explicar rápidamente por qué es tan importante el pago de este bono. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí para dar a conocer el trabajo que desarrolla la Inspección General del Trabajo y el Ministerio de Trabajo de cara a una cuestión particular, que es la prestación del Bono 14. Contenida en el decreto 4292 del Congreso de la República, está por cumplirse 25 años desde que se decretó esta ley y es una prestación consistente en el pago de un salario mensual que corresponde a un año de labores continuo o proporcional si fuera el caso. ¿Cuántas personas reciben anualmente esta bonificación aquí en Guatemala? El desafío del Ministerio de Trabajo y del Estado de Guatemala en realidad es apuntar hacia la formalización del trabajo. Es decir, hacia eso existe una política impulsada por la actual administración de gobierno y por el Ministerio de Trabajo que tiende a expandir la base, digamos, de formalización del trabajo. Y sobre esa misma situación, pues evidentemente existe el interés primordial de alcanzar una mayor cobertura del empleo y con las características de prestaciones que se determinan. Es decir, actualmente tenemos un aproximado del 15% de la población económicamente activa trabajando en la formalidad. Y el desafío, pues evidentemente, es ir expandiendo esa base y de conformidad con esa misma expansión, que los trabajadores vayan alcanzando los beneficios de la ley del Código de Trabajo y la seguridad social. Porque es una obligación del patrono dar el Bono 14 como todos los años. Digamos, es una obligación porque está contenida en ley, ¿sí? Es de orden público. Evidentemente, en su momento fue una prestación evidentemente para, de alguna manera, paliar la situación económica de la población trabajadora y se ha constituido ya, les decía inicialmente, 25 años ya desde su inicio
en el año 92, y a partir de eso, pues creo yo que la tendencia es a que la gente sabe más hoy en día de esta prestación del bono 14, incluso coloquialmente, o digamos la gente habla de la prestación, de lo que pueden hacer con esta prestación, con algunos lo emplearán para temas de consumo, otros es decir, para diversas situaciones, ¿no? Entonces, estimamos que lejos de ser una prestación que viene en detrimento, tendría que ir en ascenso, y para eso es una prestación para la población en general. ¿Y cómo hacen ustedes para hacer cumplir la ley? Evidentemente, el Ministerio de Trabajo tiene pues su órgano de fiscalización y de cumplimiento de la ley laboral, que está a cargo de la Inspección General de Trabajo, y la Inspección General de Trabajo impulsa la recepción de denuncias, digamos, de parte cuando una persona, en este caso, no percibe la prestación del bono 14, se acerca a las oficinas de la inspección y pues presenta su denuncia. Y otro de los mecanismos que tenemos es el impulso de planes operativos, ¿verdad? En este caso, que es una acción repetitiva que hace la inspección en determinados momentos y que van orientando hacia el cumplimiento de ley, que eso es importante establecer, que a partir de las reformas que recientemente han sido aprobadas por el Congreso de la República, contenidas en el decreto 7/2017, el rol de la Inspección de Trabajo es fomentar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Código de Trabajo, y pues evidentemente a partir de ese momento también está la devolución de la capacidad sancionatoria a la Inspección de Trabajo cuando una persona incumple en este caso, el pago de la prestación. Un empleador incumple con el pago de la prestación del bono 14. ¿Cuál es la sanción para las personas que no pagan el bono 14? Sobre esa base, los operativos nuestros inician a partir del 17 de este mes, porque evidentemente los empleadores tienen la obligación de pagarlo en los primeros 15 días del mes de julio. La sanción está contenida en el artículo 272 del Código de Trabajo, que establece en este caso para los empleadores una multa por el incumplimiento de 8 a 18 salarios mínimos para el sector no agrícola vigentes, es decir, mensuales, y sobre esa base se calcula el nivel o la multa que a imponer. Bueno, sería importante conocer cuántos casos llevaron ustedes sobre el no pago de esta prestación durante el año 2016. El año pasado se impulsaron 3.800 visitas de inspección con el operativo del bono 14, y se estima que hubo un incumplimiento de alrededor de 130 empresas. Evidentemente algunas empresas que estaban incumpliendo con la visita que hizo la inspección, pues procedieron al pago del bono 14 y evidentemente, o de la llamada prestación del bono 14, y digamos se les reduce con la visita a la inspección, que es un disuasivo evidentemente para los empleadores cuando visitan la inspección de trabajo, y ese es el estimado que se tiene el año pasado. En el presente año tenemos estimado llegar a 2.500 empresas en los diversos sectores agrícola, comercio, servicios, y evidentemente impulsar el cumplimiento del Código de Trabajo y de la bonificación ya denominada bono 14. Y también nos gustaría conocer qué recomendaciones les darían justamente a los trabajadores. Bueno, yo creo que la recomendación va en dos sentidos. Uno, a los empleadores, que es una obligación contenida en ley para el sector empleador, el pago de la prestación, ¿verdad? Y evidentemente con esta prestación pues se está cumpliendo, valga la redundancia, con la ley, y se evitan pues algún tipo de sanción. Y por otro lado, para los trabajadores, al momento de que se incumpla con el pago de la prestación, pues las puertas del Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo están abiertas para las denuncias. Existe también un call center donde se pueden comunicar, y hay diversos medios de comunicación donde pueden trasladar las denuncias,
que serán atendidas en su momento por la Inspección General del Trabajo. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, ha sido usted muy amable y nosotros luego de la pausa seguimos analizando otros temas vinculados al bono 14. Gracias por seguirnos acompañando en Desafíos. Quiero presentarles a continuación a Shirley Aguilera de la Cámara de Comercio de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Y sería importante para arrancar este nuevo bloque hablando del bono 14, si tienen ustedes alguna medición de cuánto se incrementa la economía, de cuánto se mueve durante el pago del bono 14. Ricardo, buenas tardes. Sí, claro, la economía incrementa en un porcentaje importante. Definitivamente esta bonificación hace que las personas tengan un adicional para la compra de algunos productos. Nuestras estimaciones indican que para el sector privado existe un incremento de más o menos en el pago de entre 3.000 y 4.000 millones de quetzales, para el sector público 1.500 millones de quetzales, y el Banco de Guatemala, por la necesidad de efectivo que existe, inyecta a la economía alrededor de 800 millones de quetzales durante esta época. ¿Qué sectores son los más beneficiados y en qué gastan más los guatemaltecos durante esta fecha? Sí, los guatemaltecos definitivamente, según lo que hemos observado, gastan en temas como restaurantes, hostelería, viajes. Algunos también aprovechan esta bonificación adicional para poder comprar electrodomésticos, alguna línea blanca, o bien también enganchar alguna casa, ¿verdad? Justamente esta época, si ustedes observan, hay algunas actividades que se realizan para aprovechar precisamente el incremento en la economía. Por ejemplo, hay ferias de la construcción, ferias de algunos productos de tecnología que se pueden aprovechar para obtener mejores precios. ¿Cómo se están preparando los empresarios para esta época? Bueno, los empresarios realmente en Guatemala tienen que aprovechar los ciclos de la economía y cómo es el desempeño, digamos, de estas épocas importantes para la adquisición de bienes. En este caso, pues empiezan a hacer las compras desde los meses de marzo, abril y mayo, ¿verdad? Para poder abastecerse con productos y atender la demanda que genera esta época, que se incrementa más o menos en la primera quincena de julio, primera y segunda quincena de julio. Bueno, sabemos que cada vez más empresas están en la economía informal y no reciben esta prestación. ¿Han notado ustedes si esto realmente ha afectado al consumo en los últimos años? Definitivamente la economía informal impacta de forma negativa a la economía del país, y una forma de medirlo es que existe una desaceleración en el consumo. Sí creemos que esto es negativo, sin embargo las empresas hacen uso de algunas estrategias para poder atraer a las personas y no disminuir en las ventas, ¿verdad? Por ejemplo, promociones, algún tipo de oferta que permita que la gente pueda acceder a los servicios o a los bienes. ¿Saben si las empresas durante esta época van a ofrecer descuentos y qué rangos podríamos observar? No, sí, tendrían que aprovechar definitivamente. Hay bastantes oportunidades para adquirir algunas ofertas. Nosotros, según las mediciones que hacemos y las observaciones que hacemos en la Cámara de Comercio, estas ofertas van entre el 15 y 50%, o algunas promociones, como por ejemplo la clásica 2x1, ¿verdad? Es importante que la gente también se informe bien antes de consumir, ¿verdad? Y realmente que aproveche esta época para poder compartir con la familia y también adquirir otro tipo de necesidades. Muchas gracias, Shirley, por acompañarnos en este bloque informativo en Desafíos. Nos queda uno más para seguir hablando del bono 14 y lo que implica para la economía de nuestro país. Ya volvemos. Sabemos que la Defensoría del Consumidor y Usuario están iniciando operativos, justamente el llamado operativo El Bono 14. ¿Qué están verificando? ¿En qué consiste? Cuéntenos, por favor. Tal, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Guatevisión. Sí, déjame comentarle, Ricardo, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría del Consumidor y Usuario,
Desde el lunes ha iniciado un componente de orientación y educación a las personas, a los consumidores, en distintos puntos del departamento de Guatemala, así como en el interior, en muchos departamentos, mediante las auxiliaturas. ¿Qué puntos van a revisar o en dónde serían justamente estos operativos? La Defensoría del Consumidor y Usuario se está centrando en 3 puntos específicos. Primero, empoderar al consumidor sobre sus derechos. Segundo, realizar monitoreo de comercios para detectar posible publicidad engañosa, que es la que se aumenta en esta época del año con referente al pago del bono 14. Además, también se estará trabajando o remitiendo las denuncias correspondientes a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, que es por ley la encargada de verificar estas situaciones. Nos gustaría que nos contara cuáles son los casos más frecuentes que han detectado justamente de abusos al consumidor en años anteriores. En esta época, como aumenta el poder adquisitivo de las personas, déjame comentarte, Ricardo, que se detectan o se le dan las recomendaciones a unas personas sobre las frases de alerta. Entonces, muchas veces la publicidad suele ser una publicidad de tipo engañosa, ya que muchas veces los consumidores caen con publicidad, un ejemplo, aplican restricciones o 2x1. Entonces, hay que empoderar mucho también al consumidor. ¿Para qué? Para que no logren caer en este tipo de publicidad. Que los casos más recurrentes ahorita, por la época, se suscitan en dos épocas al año. Ahorita en julio con el pago del bono 14 y en el mes de diciembre con el pago del aguinaldo. Muchas veces los consumidores son bombardeados por un sinfín de publicidad y un sinfín de ofertas que muchas veces no son cumplidas, o a la hora que el consumidor desea hacer la compra o adquirir un servicio, muchas veces se les niega o no es lo que están ofreciendo. Entonces hay que empoderar también al consumidor, si ha trabajado en eso, a través de charlas educativas, a través de orientaciones de recepción de denuncias en distintos puntos. Déjame comentarte que hoy la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría del Consumidor, ha estado realizando charlas, orientaciones a personas en distintos puntos. Se trata de ubicar parques o lugares donde llegan muchos consumidores para poder orientarles en torno a sus derechos. ¿Cuáles cree que serían las principales recomendaciones que se pueden dar a los consumidores y al usuario durante esta época? Ahorita con el pago del bono 14, que es un sueldo extra que tiene el consumidor, se le recomienda elaborar un presupuesto familiar. Actualmente, como sabemos, el nivel de vida es muy alto y el costo de la canasta básica es muy caro. Se le recomienda siempre a las personas elaborar, ahorrar una parte del bono 14 para poder que se presente cualquier emergencia en un futuro. Además, también se le recomienda que destine el bono 14 para efectuar algún tipo de pago o por algún compromiso adquirido con anterioridad. También se le recomienda a las personas no dejarse engañar por la publicidad engañosa, que al momento que usted vaya a comprar, que no le impongan su producto, que es necesario que ellos conozcan sus derechos y poder reclamarlos en el momento que sea oportuno. Así además, que cuando compre un bien o un servicio, que tengan muy claro que se le debe entregar su factura, así como detallársele la garantía que debe de tener el producto o servicio al momento de comprarlo. Antes de terminar, me gustaría que nos indicara qué número y cómo se pueden comunicar justamente si un consumidor considera que pueden estar vulnerando sus derechos. La institución del Procurador de los Derechos Humanos tiene el teléfono 1555 las 24 horas del día. Ahí se pueden comunicar en cualquier momento si usted considera que sus derechos como consumidor han sido vulnerados. Además, se tiene el teléfono 1544 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, que también reciben las quejas. Recordemos que por ley es DIACO quien la encargada de verificar todo este tipo de violaciones a los derechos del consumidor. Que durante el año 2016 se recibieron más de 600 denuncias, de las cuales el 90% es de servicios financieros, es decir, una negación de un convenio de pago o tarjeta de crédito, o en fin, hay diferentes motivos. Muchas veces la institución, en la manera de lo posible, lo que realiza es una mediación con la institución para que se pueda otorgar un convenio de pago a la persona si así lo desea, o que se investigue bien si hay un aumento en los intereses de forma considerable y si es posible una reducción de los mismos.
Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Ha sido usted muy amable. Y a usted que está en casa, gracias por sintonizar, como siempre, Desafíos. Los espero esta semana para abordar un tema importante. La próxima también tendremos otro punto de la realidad económica y financiera del país que será importante poner en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.